Krasny Bor, frente de Leningrado, 10 de febrero de 1943. Los combates de Krasny Bor. El 10 de febrero de 1943, el ejército soviético lanzó una enorme ofensiva para romper el asedio al que el ejército alemán estaba sometiendo a Leningrado. Comenzaba la operación Estrella Polar, cuyo objetivo era romper el asedio de la capital del comunismo y embolsar al ejército norte alemán y destruirlo. Más de 44.000 soldados rusos, apoyados por una enorme masa artillera y más de 100 carros de combate, se lanzaron sobre un frente defendido por apenas 5.000 hombres. Comenzaba la batalla más importante de toda la historia de la División Azul en el frente ruso. Las fuerzas de la División Azul. La doctrina española propugnaba situar las posiciones defensivas de forma desperdigada y desplegadas en profundidad, justo lo contrario a la línea continua de trincheras, sin mucha profundidad, del tipo alemán, que habían heredado los españoles en torno a Leningrado. El sistema alemán era más adecuado para el ataque, mientras que el español era idóneo para la defensa. La doctrina española en materia defensiva, así como el claro espíritu numantino de los soldados españoles, iba a jugar un papel determinante en la batalla que comenzaba. Para frenar la marea humana que los soviéticos iban a lanzar a 30 grados bajo cero sobre los españoles, el arma fundamental con que contaban los divisionarios eran las ametralladoras y las granadas de mano. Las MG-34 eran la pieza fundamental del sistema defensivo de la infantería española en Rusia. Situadas en los flancos en vez de frontalmente, para buscar el fuego de enfilada y conseguir el cruce de fuego y la máxima rasancia en la trayectoria de tiro, su enorme cadencia de fuego hacía que en segundos las masas de infantería soviética atacantes se llenasen de bajas. Comienzan los combates. Hora y media antes del comienzo del bombardeo soviético, el primer batallón del Regimiento 262, cuyas trincheras se encontraban en algunas posiciones a escasos 50 metros de las trincheras rusas, escucharon claramente gran ruido de motores y cánticos acompañados de música de acordeón en la retaguardia rusa. El frío invernal permitía oír a mucha distancia con gran nitidez. A las 6:45 del 10 de febrero de 1943, comenzó la preparación artillera rusa por parte de las casi 1.000 piezas de artillería de todos los calibres acumuladas por los soviéticos frente a las trincheras españolas, al tiempo que la aviación soviética se empleaba a fondo, gracias a su total control del espacio aéreo en esa parte del frente. Los combates comenzaron con un brutal bombardeo por parte de los soviéticos que se prolongó a lo largo de 2 largas e interminables horas. Sobre las aproximadamente 10 hectáreas del frente cayó una bomba por metro cuadrado. Trincheras, búnker, posiciones artilleras, todo fue aniquilado por la tormenta de hierro y fuego que salía desde las posiciones rusas. Cuando no recibíamos ataques de infantería, pero en cambio sí recibimos mucho fuego de artillería habitual, incluso de artillería de costa de 203 desde Leningrado, claro que estábamos muy cerca, y los organillos, que eran demoledores. En mi búnker el acetileno se apagaba con las ondas explosivas, porque la onda primero absorbía y chupaba el gas del acetileno, pero luego lo comprimía, y constantemente el acetileno dentro del búnker se estaba apagando. Pues el bombardeo siempre estaban bombardeando la parte que de atrás de la carretera para que no se fuese nadie ni nada. Y tenía la carretera en aquella parte era casi de vigas de pino todo, porque
estaba todo inundado y entonces bombardeaban la carretera para que no pudiesen salir con los camiones ni nada. El campo de batalla estaba todo helado, pero en las posiciones españolas, la nieve y el hielo desaparecieron tras las 2 horas de preparación artillera rusa, convirtiendo las líneas españolas en un barrizal renegrido como consecuencia de las muchas bombas que habían caído. Y a las 6 y pico, pues me despertó el bombardeo. Entonces salí a ver qué pasaba y nos estaban bombardeando también en la posición, pero donde era tremendo era delante, o sea, a 300 metros, y era pues sobre la trinchera, era algo pues completamente demoledor. La preparación artillera rusa fue muy eficaz. Desarticuló el sistema de mando español, causó severos daños en las fortificaciones y enormes bajas entre los defensores, pero no logró inutilizar la totalidad de las armas automáticas españolas, y al cesar el bombardeo, los divisionarios volvieron a ocupar lo que quedaba de sus posiciones, emplazando sus armas colectivas a ambos lados de la U que forma su frente, con las que hicieron una enorme carnicería entre las masas de infantería soviética atacantes. Efectivamente, a las 7 de la mañana empezó la artillería. Aquello era el diluvio de proyectiles, Caían unos tras de otros en el mismo sitio, pero eso de que dicen que un obús no cae donde ha caído otro, allí era totalmente falso. Nosotros habíamos guarnecido las máquinas ametralladoras, sobre todo las máquinas automáticas que teníamos, las piezas automáticas, las habíamos protegido en los búnkeres, tapadas con mantas y con todo lo que pudimos allí para protegerlas. Pero aquello caían allí, pero fueron 2 horas yo no he visto nunca caer tantos proyectiles, con decir que había 1,5 metros de nieve congelada y a las 10 de la mañana había un barrizal que no había quien pasase por allí. La ofensiva soviética se produjo a lo largo de todo el frente que defendían el 1er y el 2º batallón del Regimiento 262, aunque el peso del ataque se lanzó en la unión de la 5ª y 6ª compañías del 2º batallón y de las compañías que guarnecían la carretera de Leningrado a Moscú, la 7ª y 8ª compañías también del 2º batallón, los zapadores de Aramburu y el batallón de reserva 250 del capitán Miranda. El bombardeo ruso causó más de 1000 muertos, aproximadamente el 50% de los caídos en esa batalla, aunque algunas posiciones, como las ocupadas por la 1ª compañía del 1er batallón y las del batallón de reserva 250, no fueron muy castigadas gracias a su proximidad a las trincheras rusas. Cuando empezó el ataque de la infantería rusa, la 1ª y 2ª compañía del 1er batallón del 262 fueron casi aniquiladas en sus trincheras, situadas sobre la línea del ferrocarril, en la parte superior derecha de la U que formaba el frente, no sin antes haber hecho una enorme mortandad entre los atacantes con sus MG-34. En esta zona el frente se rompió totalmente. Una compañía de esquiadores españoles contraatacó, pero fueron machacados por un ataque aéreo enemigo que les pilló al raso. El mando del 1er batallón del Regimiento 262 se colapsó y no fue capaz de evitar la ruptura de su frente. Los supervivientes de la 1ª y 2ª compañía, que habían combatido extraordinariamente, se retiraron hacia la zona defendida por la 4ª División SS. Esta fue la parte del plan soviético en que mayor éxito tuvieron. La 3ª compañía del capitán Ruiz de Huidobro, que tenía encomendado cubrir 2 kilómetros de frente, sufrió un primer ataque de infantería rusa. Esta compañía estaba atrincherada sobre la vía del ferrocarril, en la parte superior de un talud de 6 metros de alto, desde donde batían con sus armas automáticas toda la llanura. Disponía el capitán Huidobro solo de 120 hombres. Antes del comienzo de los combates, uno de sus oficiales le había informado que, en un bosque cercano, se oían ruidos que parecían de carros de combate, lo que quedó confirmado poco después. El bombardeo inicial fue seguido del avance de una masa inmensa de infantería, pero que pudo ser inicialmente rechazada por los soldados de Huidobro. Inmediatamente, los rusos desencadenaron un nuevo y mayor ataque, que también fue repelido. Pero la 3ª intentona, con apoyo de lanzallamas y con las filas españolas ya muy debilitadas por las numerosas bajas sufridas en los 2 ataques anteriores,
las líneas españolas fueron rebasadas por el lado derecho y los divisionarios de la tercera compañía aniquilados. El capitán Ruiz de Huidobro, con extraordinaria serenidad, recorrió sus puestos, animó a la tropa con su ejemplo, arengándola enérgicamente, y reunió en torno suyo algunos soldados de una compañía contigua que había sido arrollada en parte. Ante la amenaza cierta que suponía el haber quedado descubierto el flanco aquel, redobló sus esfuerzos. Constantemente le excitó a su gente con frases como las siguientes: «Esto no es nada, que no pase», transmitiendo frecuentemente este sencillo mensaje: «El enemigo ataca en grandes masas. Pido barrera de la artillería a la posición». Logró desbordar el adversario el flanco izquierdo, y el capitán Ruiz de Huidobro, multiplicándose para atender a todas las incidencias de la lucha, lanzóse finalmente a una lucha cuerpo a cuerpo, recibiendo un tiro en el cuello que le produjo la muerte. En el fondo de la U, la 7ª y 8ª compañía del 2º batallón fueron también literalmente arrollados por los carros y la infantería rusa. A pesar de estas indudables victorias pírricas de los soldados soviéticos, que derrochaban valor y desprecio de la propia vida, estos éxitos no se correspondían a la cantidad de hombres y medios que el general Simoniak estaba invirtiendo en esta ofensiva. La coordinación entre la artillería y la infantería rusa era muy mala, por lo que al empezar el ataque de los carros y la infantería cesó totalmente el bombardeo. Además, la infantería rusa saltó de sus trincheras, como siempre en masa, de forma frontal, por lo que el fuego español produjo una enorme carnicería entre sus filas. Los rusos yo no sé si se creían que con toda la artillería que nos habían mandado, allí no había vivo nadie, porque era para que hubiésemos muerto todos, porque había caído allí, yo qué sé, que venían, pues usted con estas películas americanas, esas de bandadas de búfalos, pues igual venían todos corriendo allí a, yo no sé a qué se creían ellos. Claro, en cuanto llegaron a tiro de las máquinas y los fusileros empezaron allí a barrer, y estas máquinas alemanas que hacen unos 1400 disparos por minuto, en una masa así, pues usted sabe, claro, enseguida al rato estaba el suelo lleno de gente y los pocos que quedaban sanos retrocediendo para atrás. Pero acto seguido salía otra oleada, y otra oleada, y otra oleada, hasta 6 o 7 oleadas así que rechazamos. Y ya empezó a fallarnos a nosotros la munición. Los españoles pusieron en posición las MG-34 que aún estaban en uso y concentraron sobre los rusos, que avanzaban cargados de vodka, todo el fuego de sus armas colectivas y de sus fusiles. Los rusos se vieron frenados brutalmente en su avance, un ataque en el que pensaban que no encontrarían casi resistencia. Además, la infantería y los carros soviéticos no se coordinaban en el ataque. Los infantes esperaban avanzar protegidos por los T-34, mientras que estos aspiraban, dada su mala visibilidad, a seguir a la infantería que iría eliminando los peligros del avance. El principal error de los rusos fue subestimar la capacidad de resistencia de los españoles y sobreestimar su capacidad de fuego. Creyeron que con su preparación aplastante artillera y de aviación conseguirían desanimar la voluntad de vencer de los españoles y de lucha, y eso no lo consiguieron. Y también tampoco consiguieron destruir
todas las posiciones españolas ni las armas automáticas, y esas, con su resistencia heroica, pues consiguieron frenar a los rusos. Pero a pesar de los errores rusos y la resistencia de los españoles en sus primeras trincheras, las divisiones de infantería y carros de los soviéticos, con efectivos aparentemente inagotables, se lanzaron a un nuevo asalto general en todo el sector del Regimiento 262. Contra el primer batallón del Regimiento 262 se lanzó la División 43 de Fusileros, que abrió la brecha. Contra el segundo batallón se lanzó la División 63 de la Guardia. Contra el batallón de reserva 250 avanzó la 73 División de Fusileros, que avanzó por la carretera Leningrado-Moscú. La 45 División de la Guardia entró en combate aprovechando la brecha en el sector donde habían sucumbido las compañías de Huidobro y de Palacios. Para frenar el ataque de las masas de carros rusos, solo contaban los españoles con 3 cañones de 75 milímetros noruegos, ya que los cañoncitos antitanque españoles de 37 milímetros resultaban totalmente ineficaces. Un carro enemigo de 38 toneladas irrumpió en nuestras líneas a fin de desorganizar su retaguardia, resultando infructuosos los ataques de los soldados españoles para ponerle fuera de combate. Cuando el carro continuaba avanzando por las inmediaciones del puesto de socorro, donde había numerosos heridos y hacia el cual dirigía su fuego de cañón, Antonio Ponte Anido, impulsado por la idea de salvar a sus compañeros y también para evitar la destrucción de las municiones que se hallaban cerca del puesto de mando del jefe del sector, cogió una mina antitanque cuyas características y manejo conocía a la perfección y en magnífico rasgo de valor y abnegación, marchó hacia el carro colocando la mina sobre una de sus cadenas y produciéndose la voladura a costa de la propia vida, ofrendada conscientemente para salvar otras muchas. Iba con el capitán Andújar y este es, de entre los divisionarios que he podido entrevistar, el que describe con mayor realismo el combate de lucho a cuerpo que les tocó en varias ocasiones enfrentarse a la infantería soviética. Es impresionante, hay momentos de su testimonio, yo lo tengo grabado, en que él calla porque ves que está contando pues, secuencias pues, prácticamente inimaginables, ¿no? Es decir, donde es la lucha cuerpo a cuerpo, con arma blanca, con bayoneta, donde se mata y se corta cabezas, se mete la bayoneta en el cuerpo. Es decir, es un testimonio para mí, los más elocuentes, los más sangrientos, el de Asensio Díaz Cano. El avance ruso se vio entorpecido desde los primeros momentos. La carretera de Leningrado a Moscú quedó cortada tras un contraataque fallido por la resistencia de la tercera compañía del capitán Oroquieta del batallón de reserva 250, que logró frenar a los rusos a lo largo de 8 interminables horas, hasta las 4 de la tarde. Oroquieta, herido de un tiro en la clavícula, con el brazo metido en el bolsillo del chaquetón, continuó en su puesto al mando de una fuerza de la que solo le quedaban operativos el 35% de sus efectivos. Al final del combate quedaban vivos 13 soldados, 5 de ellos heridos, pero habían conseguido que la carretera no quedase abierta en toda la batalla. Oroquieta fue hecho prisionero y tardaría más de 11 años en regresar a España, tras una larga estancia en los campos de concentración de Stalin. Todo el frente defendido por el Regimiento 262 había sido tomado y la mayoría de sus efectivos aniquilados. Parecía imposible que los españoles pudieran seguir combatiendo. La plana mayor estaba destrozada por completo. Murió el ayudante, murió el comandante, murió ahí el capitán ese que dirige antes que Palacios estaba frente del comandante mismo, ¿no? A 1 kilómetro del puesto de mando del comandante. Ahí murieron todos, el capitán Iglesias, todos ahí murieron casi todos. En el centro de la U, el segundo batallón del Regimiento 262 quedó literalmente aniquilado. Los soldados supervivientes se unieron a los restos de la compañía de Huidobro, mientras que los supervivientes de la compañía del capitán Palacios protagonizaban unos de los hechos más heroicos de la jornada. Por mi canción la gloria va por los caminos del adiós. En Rusia están los camaradas de mi división. Cielo azul a la estepa desde España llevaré. Se
queda gozo del hogar, con aire de campana, vuelo de la paz. Resuenan los tambores, Europa rompe albores, aligerando nubes con nuestro caminar. Con humo de combate yo retornaré, con cantos y paisajes que de